vamos a ver el tema de patologías de esófago. Ya ustedes revisaron, o bueno, ese era el punto, que ustedes revisaran cuál era la anatomía y fisiología de cuál era la anatomía y la fisiología del estómago y el esófago, para que podamos ir entendiendo qué es lo importante pues de esta estructura y cómo van a afectar las patologías a diferentes porciones del esófago, para que podamos entender pues por qué se ven esas manifestaciones y qué es lo que se altera más comúnmente. Como vimos o como leyeron en el PDF que les mandé, el esófago es una estructura tubular que se extiende, o más bien es una continuación del aparato gastrointestinal. Es lo que sigue de la boca, es por donde empieza a pasar la comida después de que es tragada, y tiene una longitud aproximada de 30 a 40 centímetros. Llega al estómago, y de hecho tiene una unión con el estómago donde cambia el epitelio, que se llama unión escamocolumnar. Se llama así por el cambio del tipo de epitelio, que pasa de un epitelio plano a un epitelio cilíndrico. Tiene tres capas: una capa muscular, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Dentro de la capa muscular se tiene un plexo nervioso a lo largo de toda ella, que le permite regular la entrada y el paso de alimentos a través de él por medio de la contracción constante. Tiene dos esfínteres, que uno se llama esfínter esofágico superior y otro esfínter esofágico inferior, que son los que precisamente mandan o sirven como marcapasos para decirle al resto del esófago cuándo debe de seguir contrayéndose, cuándo debe de dejar de hacerlo, ¿sí? Su capa mucosa es muy importante, ya que ésta se encuentra secretando constantemente saliva, o más bien líquido, en calidad de lubricante, para permitir que el bolo que se formó en el estómago, el bolo que se formó en la boca pueda seguir pasando a través de él sin ninguna dificultad. No sé si tengan alguna duda de lo que leyeron o de lo que revisaron. No, ninguna. No. Ok. Es importante que sepan qué nervios son los que le dan su inervación, quiénes drenan la sangre y quiénes lo irrigan, ¿sí? Porque también en esto podemos nosotros ver patologías, ¿ok? Y que también existen, no solo la endoscopía es lo único que nos permite valorar el esófago, sino también hay otros estudios, como el que ya les había platicado, de la manometría, ¿no? Que nos permite valorar cómo funcionan las presiones cuando se ingesta líquidos, cuando se ingesta algo, ¿no? Que principalmente esto se valora tras la ingesta de líquidos. Y bueno, cuando las patologías, una de las principales patologías de esófago que nosotros vamos a ver y que vienen en el temario son las hernias diatales. ¿Qué es una hernia? En general, una hernia es la producción de cualquier parte a través de un defecto. ¿Qué quiere decir esto? En la fisiología, en la anatomía normal, nosotros vamos a tener un continente que va a ser aquella estructura que va a contener X cosa, ¿sí? Igual regresamos al ejemplo del balón. Nosotros tenemos un baloncito que está contenido en una carcasa de cuero, ¿no? Pero dentro está contenido, adentro de la carcasa de cuero se encuentra contenido que una cámara, ¿no? Pero cuando ustedes utilizan mucho el balón o lo inflan de más,
se empiezan a abrir las costuras hasta que hace un defecto en la costura y causa que esta cámara que estaba por dentro empiece a protruir a través de ese defecto de la carcasa de cuero o de vinipiel o de lo que sea. Sí, lo mismo puede pasar con un peluche. Ustedes tienen, por ejemplo, un osito. Y ese osito pues igual tiene costuras a lo largo de todo el molde, ¿no? Y ustedes lo jalan o se estira o alguna vez lo lavaron y le sacaron el relleno y se lo volvieron a meter, pero le metieron más relleno, en algunas partes de la costura empieza a dilatarse y a través de esa costura se empieza a salir su rellenito. Eso es una hernia, es la protrusión de alguna víscera o contenido a través de un defecto de pared, ¿sí? Sí. Entonces, en cuanto a la hernia hiatal, existe, o más bien cuando cuando el esófago pasa de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, el esófago pasa exactamente atrás del corazón, ¿sí? De hecho, por eso tiene una parte, bueno, más bien atrás del mediastino, ¿sí? O entre el mediastino, en el tórax pasa, ¿sí? Y cuando pasa y llega a la cavidad abdominal, si nosotros viéramos esta imagen desde abajo, aquí veríamos que hay una estructura, ¿sí? Que está formada por las paredes de diversos músculos, entre ellos el diafragma, que van a formar este agujerito y que va a estar compuesto de pilares, ¿sí? Que son partes de otras estructuras y que a través de estos van a pasar el esófago, la vena cava y la aorta, ¿sí? Bueno, cuando este hiato, porque se llama así, porque quiere decir puerta, cuando este hiato tiene algún problema o algo, el estómago o parte del estómago empieza a protruir a través de él. Entonces deja de respetar su límite que sería el diafragma. Empieza a protruir parte, o en unos casos muy severos, pasa todo el estómago hacia la cavidad abdominal. Digo, perdón, torácica. ¿Sí? Eso es el hiato, es una estructura que está formada por paredes fibrosas y que limita la entrada de ciertos elementos de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aquí vamos a tener algún defecto que puede ser de nacimiento, puede ser generado por obesidad, que condicione que el estómago, o parte, más bien, que parte del estómago empiece a protruir hacia que empiece a protruir hacia la cavidad torácica, ¿sí? En cuanto a la etiología, nosotros podemos encontrar, como ya les había explicado, que existen diversas patologías. En sí van a ser cualquier condicionante que incremente la presión dentro del abdomen y que esto, como aumenta la presión intraabdominal, empiece a empujar poco a poco esta estructura a través de ese hiato. Esto puede ser incluso defectos del propio hiato. Entonces, los factores de riesgo son la debilidad del hiato, la obesidad, porque pues obviamente el acúmulo de tejido adiposo aumenta la presión, la tos crónica, porque la tos constante es un reflejo en el que aumenta la presión
intratorácica, pero más la intraabdominal, que entonces va empujando poco a poco esta estructura. El estreñimiento, igual por el pujido que se realiza al no poder defecar, las posturas en las cuales el estómago se encuentre o empiece a moverse hacia el lado contrario donde debe estar ubicado, causas genéticas como enfermedades propias en las que se acompaña de hernias diafragmáticas de hernias diafragmáticas, eh, tabaquismo y estrés. Entonces, existe una clasificación de acuerdo a de acuerdo al grado a la cantidad de tejido que empieza a pasar a través de este efecto. El primer tipo es la hernia por deslizamiento, en la que solamente pasa un poco de la mucosa o la submucosa hacia la cavidad torácica a través del hiato, ¿sí? Por eso se llaman hernias hiatales. La tipo 2 es la paraesofágica, en la que se hace un defecto tan grande que pasa parte del estómago hacia la cavidad torácica, pero esta parte pasa a la misma altura que está el esófago. Y luego tenemos la hernia mixta, en la cual hay una combinación entre la hernia paraesofágica y la hernia por deslizamiento. Es decir, en esta hay tanto submucosa y submucosa del estómago como, como que se empieza a acumular al lado del esófago. Aquí hay otro ejemplo en el que otra imagen en la que vemos los tres tipos de hernias. Entonces en una vemos que solamente desliza parte de la mucosa hacia la cavidad torácica, en otra pasa parte de la mucosa, la muscular y la adventicia del estómago, pero en una forma paralela al esófago, pero es una paraesofágica, y la mixta en la que poseen las dos cosas. Entonces, tipo 1 o por deslizamiento, una porción del estómago entra al tórax llevando consigo la unión gastroesofágica, encontrándose la misma por encima del diafragma. Esta es la más frecuente. En esta vamos a ver que la unión escamocolumnar es desplazada hacia arriba, ¿sí? Y que esta se puede acompañar de la presencia de un saco peritoneal. Cuando nosotros vemos esto, no solamente aparecen este tipo de cambios en las hernias, sino que también como se modifican las presiones, empieza a haber reflujo gastroesofágico. Y este reflujo condiciona a que empiece a haber cambios en el epitelio y en el epitelio del esófago, porque empieza a haber ácido en esa porción, lo cual no es normal. El esfínter esofágico inferior se encuentra a la altura de la unión escamocolumnar y esta regula que no haya salida del material gástrico hacia la cavidad esofágica. ¿Por qué? Esto es muy importante porque el esófago no está diseñado para soportar pHs tan bajos, ¿sí? El esófago tiene está compuesto principalmente con la finalidad de motilidad, es decir, mover el bolo alimenticio desde la boca desde la porción terminal de la boca hasta el estómago. Entonces, en eso está concentrada su estructura. Por eso es que el epitelio de ahí es muy delgado y no soporta pHs tan ácidos, porque aunque secreta un lubricante, no es suficiente para contrarrestar los efectos que tiene el ácido gástrico. Por lo que es muy importante en esta patología la presencia del ácido gástrico a nivel del esófago. Este tipo de enfermedades, cualquiera de las hernias, es importante que se diagnostique primero, ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas, pero los primeros abordajes van a ser por medio
de las series gastroesofágico-duodenales, ¿sí? O tránsitos gastroduodenales, esófago-gastroduodenales, en los cuales van a consistir, como ya hemos mencionado, en la ingesta de un material radioopaco en el que al pasar a través de estas estructuras y irse tomando radiografías, vamos a poder observar cómo se va coloreando esa estructura y nos va a permitir ver el defecto o la forma de esta estructura. Como aquí podemos ver en esta serie, logramos observar cómo empieza a haber una protrusión de la mucosa, bueno, del estómago hacia la cavidad torácica. Entonces, esta imagen es compatible con una hernia por deslizamiento. Esta al ser la más común, a veces de acuerdo a la cantidad de tejido que pasa a través del hiato, nos va a dar sintomatología o puede pasar desapercibida hasta la muerte del paciente. O sea, no porque le cause la muerte, sino que él va a morir de otra cosa y hasta que le empiezan a hacer su autopsia ven que tenía una hernia paraesofágica, digo, una hernia hiatal por deslizamiento. La tipo 2, indirecta o paraesofágica, ocurre una herniación por parte del estómago, generalmente lo que se protruye aquí es el fondo gástrico, pero la unión gastroesofágica permanece en su lugar anatómico, es decir, aquí no hay desplazamiento de la unión escamocolumnar. En este tipo de hernia, que es mucho menos común, es la menos común de hecho, no hay tantas alteraciones a nivel del esófago, pero empieza a haber malestar de tipo gastrointestinal. Y la tipo 3 o mixta, en la que hay combinación del tipo 1 con el tipo 2 y se caracteriza tanto porque la unión gastroesofágica se desplaza y que la curvatura del estómago tiene un mayor tamaño. Esta es la que más síntomas nos va a dar, ya que aquí la cantidad de tejido que protruye es mucho mayor con respecto a la de deslizamiento. Existe un tipo 4 de hernia que se conoce como estómago abdominal o hernia de Bucladek, en la que suele haber una ausencia del hiato o del diafragma, y entonces el estómago junto con otros órganos como parte del intestino se ven o están donde está, bueno, no en el mismo lugar que el pulmón, pero empiezan a comprimir la cavidad pleural, porque si recuerdan, como va a bajar, aquí tenemos el pulmón, ¿no? Y aquí enfrente tenemos el corazón, ¿cierto? Entonces, bueno, está entre el pulmón y entre los dos pulmones. Pero todos estos están separados por pliegues de pleura, ajá, que permiten que estos pues estén en la cavidad y nadie los esté molestando, ¿sí? Entonces el estómago de igual manera está cubierto y también están separados por pliegues de esta pleura. Pero lo que empieza a suceder aquí es que normalmente pues era solo un tubito el que pasaba atrás de estas estructuras. Sin embargo, aquí como no hay una hernia o no hay un hiato que regule el paso, pues hay más vísceras dentro que no están en el mismo lugar que el pulmón, solamente están atrás del pulmón y como son bastantes empiezan a desplazarlo, causando sintomatología respiratoria. Esto crea que estas hernias son grandes, pueden incluir incluso colon y otros órganos, ¿sí? A esto se le conoce como hernia de Bokladek o estómago torácico.
En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que empieza a haber adherencia entre la pared del saco y las estructuras afectadas. El estómago se empieza a invertir y empieza a haber estrangulación o volvulación de las porciones que empiezan a pasar a través de del defecto. La volvulación es cuando una estructura empieza a girar sobre su propio eje, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Normalmente el estómago, el intestino y todos los órganos están fijados al lugar donde pertenecen y esto evita que esos se estén moviendo, porque si estos giraran en su propio eje, causarían como un nudo. Y ese pues no es tanto el problema propiamente es que alrededor de todas las estructuras están los plexos que las irrigan y que les dan su inervación. Entonces, cuando estos son estrangulados, causan dolor y empiezan a causar inflamación, ¿sí? Que puede terminar en la remoción de la pieza que haya sido estrangulada. Los síntomas, vamos a ver que en la paraesofágica, digo, por deslizamiento, pues a veces no hay síntomas, ¿sí? Pero cuando se acompaña de acidez gástrica, de sensación de reflujo, así lo refieren los pacientes, pero es pirosis, que es el ardor que se percibe después de comer o incluso al hacer algún movimiento brusco, dolor torácico, dificultad para respirar, eructos y tos crónica. Entonces aquí tenemos los síntomas que presentan. El síntoma con mayor predominio es la pirosis, que es la sensación de quemazón que se tiene después de ingerir algún alimento. Después tenemos la disfagia, el dolor torácico, las hemorragias gastrointestinales, la regurgitación, las flatulencias y el dolor abdominal y la tos. El diagnóstico se hace con un esofagograma con contraste, que fue el que les comenté, se confirma con una endoscopía y si se cree que tenga un problema en la motilidad, se hace una manometría con pHimetría. ¿Qué es la manometría? Es un examen para medir que también está funcionando la actividad contráctil del esófago, esto midiendo de manera indirecta la presión que se genera dentro del esófago al tragar agua. Durante la manometría esofágica se mete una sonda delgada y sensible a la presión a través de la boca. La manometría se hace para ver si este esófago está funcionando de manera adecuada. Y la pHimetría es la colocación de una sonda que nos permite medir el pH. Con esto nosotros podemos saber en qué porción hay cambios en el pH durante un día. Los tratamientos de estas hernias son quirúrgicas, es decir, se tienen que hacer operaciones en las que se pliegan partes del esófago para evitar que pase a través del hiato y así se evitan estos problemas. Las urgencias quirúrgicas son principalmente la estrangulación o volvulación de la hernia. Esas son las complicaciones principales de todas las hernias en general. Aquí, como podemos ver, otra complicación que puede aparecer es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG y el esófago de Barrett, que va a ser por la exposición constante a un estímulo irritante que sería el ácido. Y el esófago de Barrett después puede evolucionar a cáncer de esófago. Por eso es importante que cuando se tengan estos síntomas, se revise cuál es la causa y se corrija para evitar estas dos complicaciones. Luego tenemos como enfermedad a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad comprende un conjunto de síntomas o lesiones histopatológicas del esófago que son causadas por el retorno de contenido gástrico o gastroduodenal hacia el esófago. Esto tiene una incidencia del 3 al 4%.
la grande en mayores de 55 años y pasa o sucede durante 48, 70 a 80% de los embarazos como un síntoma transitorio que se corrige después del embarazo. Las complicaciones más frecuentes en hombres son esofagitis y esófago de Barrett. El reflujo fisiológico es común después de las comidas y puede haber hasta 50 episodios en 24 horas, pero la duración es muy corta, no producen lesión y el pH es mayor de 4. Cuando alguna de estas condiciones se superan, nos habla de algo patológico. En cuanto a la fisiopatología, hay alteraciones del esfínter esofágico inferior que disminuyen o alteran la presión que regula. Por lo tanto, esto funciona como una válvula, ¿sí? Es como una puerta de estas de brazo, ¿sí? O sea, en las puertas de brazo, para ustedes poder salir, tienen que ejercer una presión determinada. Si esa presión no la ejercen, no pueden pasar por esa puerta. Entonces, aquí lo que sucede es que el brazo de esa puerta se empieza a debilitar. Entonces pasa más fácilmente cualquier contenido, haciendo que haya una acumulación del contenido gastrointestinal, bueno, no una acumulación, sino una exposición del esófago a ese contenido. El vaciamiento gástrico retardado también estimula eso, ya que hace que el estómago esté muy lleno y por lo tanto haya un aumento en la cantidad del estómago que hace que se regrese más fácilmente hacia el esófago. Alteraciones anatómicas en el hiato, como ya las habíamos visto previamente, hernias hiatales, factores defensivos de la mucosa alterados, como por ejemplo, por fumar, factores y incremento de los factores agresivos hacia la mucosa esofágica. Relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Una de las relajaciones que ocurre de manera normal es después de la deglución y es secundaria al peristaltismo, dura 7 segundos y esto es para permitir la entrada del alimento hacia el estómago. Después de la comida pasa por el esfínter esofágico inferior, puede tener relajaciones que no son precedidas de la deglución y que pueden precedir y que pueden durar hasta 30 segundos. Cuando estas relajaciones aparecen, causa que haya un paso del contenido gástrico hacia la cavidad esofágica. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver en el paciente van a ser muy parecidas a las de las hernias hiatales. Principalmente el síntoma que va a predominar va a ser pirosis, que ya les expliqué qué es, regurgitación, disfagia, hemorragia gastroduodenal, hipo, eructos, regueldo, halitosis y cialorrea. También podemos empezar a ver una pérdida del esmalte de los dientes, porque a veces este ácido puede llegar incluso hasta la cavidad, hacia la cavidad bucal, y luego ustedes lo van a percibir, o lo han percibido, o alguien les ha dicho, es que siento que se me subió hasta acá, dicen los pacientes, ¿no? Porque es cierto, o sea, parte o algo ya quizás muy pequeño del contenido gástrico regresa, como si vomitaran, ¿sí? Por eso es que dice que tiene regurgitación, tiene un regreso del contenido hacia la cavidad bucal. Como tiene un pH demasiado ácido, empieza a desgastar poco a poco el esmalte y empieza a causar esos aclaramientos en los ápices de los dientes. La historia clínica va a tener 3 variantes de esta enfermedad, que son la enfermedad es por reflujo gastroesofágico no erosiva, que se caracteriza por la presencia de síntomas pero ausencia de lesiones, la erosiva, que son síntomas con erosiones y lesiones, y el esófago de Barrett,
que va a ser el cambio de epitelio, de un epitelio escamoso a un epitelio intestinal. Y esto nos puede condicionar la evolución hacia un adenocarcinoma. El diagnóstico se hace principalmente con endoscopía y se clasifican las erosiones con base a esto. 1. Erosiones aisladas o múltiples en un pliegue esofágico. 2. Erosiones múltiples en varios pliegues del esófago. 3. Erosiones que afectan la circunferencia del esófago. 4. Úlcera, estenosis o acortamiento del esófago. Y 5. Esófago de Barrett. El diagnóstico, o sea, se puede hacer también con una paciometría esofágica de 24 horas, que es lo que les comenté previamente, y los criterios diagnósticos son que nos permite cuantificar el número de episodios, si ocurren de pie o en decúbito, la duración y cuando el pH es menor de 4. Y esto correlaciona con los síntomas y con los episodios que nos va a reportar este aparatito. El tratamiento en la etapa 1 va a ser la modificación del estilo de vida y medicamentos antiácidos. En la etapa 2 se pueden usar antagonistas de los receptores H2, o sea, antihistamínicos. En la etapa 3 se utilizan inhibidores de la bomba de protones y en el tipo 4 cirugías antirreflujo como la funduplicatura en la que se toma la curvatura mayor del estómago y se hace una sutura alrededor del esófago, que es la funduplicatura. Es un procedimiento quirúrgico en el que se crean una serie de pliegues a nivel del fondo del estómago, generalmente a causa de patologías con el esfínter esofágico inferior. El fin de la técnica en el caso del reflujo es lograr aumentar el tono del esfínter y además, como el marcapasos del estómago se encuentra a la altura de la curvatura mayor del estómago, también colocar un marcapasos que permita la regulación de ese esfínter. Otra patología que nosotros tenemos son los anillos esofágicos, que consisten en el estrechamiento a nivel de una porción del esófago. Esto generalmente es congénito y puede ocasionar como principal síntoma disfagia, principalmente con bolos grandes o de comidas muy duras. Los tipos de anillos esofágicos se van a clasificar con base a el nivel donde se han producido. Primero tenemos a los cervicales, a los inferiores o de Schatzky, a los medios y a los anillos musculares. La clínica y el diagnóstico van a ser pacientes que tienen disfagia intermitente, que no incrementa y que se acompañan de pirosis y regurgitación. A esto se le conoce como síndrome del restaurante rápido. Y en esta solo vamos a encontrar que la disfagia o dificultad para tragar está dada solo con sólidos, pero no con líquidos. Las pruebas diagnósticas, la técnica más sensible en este caso va a ser un esofagograma, en la cual vamos a ver como síntoma o como signo radiológico la presencia de dos muescas a la misma altura en el esófago. El tratamiento se va a basar principalmente en los síntomas, ¿sí? Cuando hay síntomas va a ser modificación de hábitos dietéticos y en el caso de que la construcción sea muy grande, por medio con y a través de endoscopía se coloca un aparato que es muy parecido al globo de las sondas urinarias, que se empieza a insuflar a cierta presión. Y esto se pone en la dilatación y se llama dilatación manual con balón o dilatación con bujía de Maloney.
Otra dilatación puede ser la dilatación neumática o incluso la incisión quirúrgica con electrocauterización de las zonas que están afectando. Y hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Hasta acá va a venir su examen del viernes. Entonces, estudien y nos vemos el viernes para su examen. Les voy a preguntar también cosas que vienen en el PDF que les mandé. Entonces, estudien de esto y de la sesión anterior. Los veo ahorita en 5 minutos en biología. Sí, está bien, profe, gracias. No de qué. Bye. Bye. Gracias, hasta luego. Ay, Hasta gracias. luego.